Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Esta noche vamos a hablar con el tema lo que nos ofrece Cristo. Y aquí pues se refiere a después de haber resucitado. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que puedas revelarte a nuestras vidas el mensaje que tienes para compartir con cada uno de nosotros, que podamos aprender de ti, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante cómo Jesús murió, resucitó, y después de haber resucitado tiene un cuerpo de carne, y pero ya es glorificado y todavía comió. Es impresionante. Le dieron un pescado asado. A mí me gusta mucho escuchar entrevistas, podcasts de todo tipo de personas con el fin de aprender, pero muchas veces me gustan los temas científicos. Si nosotros miramos minuciosamente cómo es que funciona el universo, nos asombramos. Eso lo explica la ciencia. Y es asombroso cómo Dios ha creado las cosas de una manera especial. Y este mero hecho de que Jesús murió, resucitó al tercer día, eso es asombroso. Y después de eso, tener un cuerpo de carne ya glorificado y tener la capacidad de comer, eso, si no estuviera escrito, no podríamos creer que eso es así. Pero es maravilloso cómo Dios hace las cosas de una manera que para nuestra mente humana es demasiado difícil entender. Y pues, como digo, a mí me gusta mucho porque la ciencia explica cosas asombrosas de la creación de Dios. Entonces es asombroso cómo Dios ha creado las cosas de una manera tan perfecta que es hasta incomprensible cómo es que funcionan. Pero es porque Dios es demasiado grande y nuestra mente es demasiado pequeña para poder entenderlo, asimilarlo. Y hay una cosa, hablando de cosas difíciles de entender, hay una cosa bien práctica, bien sencilla, pero bien esencial. Y en primer lugar, Jesús trae paz en medio del temor. Eso es sencillo, es un lenguaje conocido. Paz. Jesús, en los primeros, vamos a leer los dos primeros versículos, 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y como digo, el tema de esta enseñanza es lo que nos ofrece Cristo después de haber resucitado. ¿Qué es lo que nos ofrece? Número uno, nos ofrece paz en medio del temor. Ellos estaban atemorizados, lo describe aquí, pero precisamente de eso se trata la enseñanza, de que a veces hay momentos de tormenta y Jesús trae la paz. Si no fuera por la paz que ofrece Jesús, créame que no podríamos salir adelante. En el mundo se enfrentan dificultades. Un creyente, así como cualquier persona, enfrenta enfermedades, problemas económicos fuertes, problemas de carácter emocional. Esas son cosas que experimentamos. ¿Qué más?
problemas sociales. ¿Qué es un problema social? Violencia. Hay lugares donde la inseguridad es tan grande. Yo recuerdo en El Salvador, antes, no podía ir uno de un sector a otro porque los de la misma pandilla te pedían el documento de identificación, como que si fueran la autoridad. Pero estaba hasta ese punto el descontrol y mucha gente murieron porque después de salir del trabajo iban tan cansados en el microbús o en el bus, iban de regreso a casa, pero iban tan cansados que se quedaban dormidos y se iban a despertar a un sector que no era su sector. Venían los de las pandillas contrarios y los mataban por puro gusto. Eso es real. Eso pasaba. Es un problema social. Entonces, cristianos o no cristianos, enfrentamos la misma cosa. Problema económico, enfermedades, problemas emocionales, problemas sociales, de todo tipo de cosas. Entonces, si no fuera por la paz que ofrece Jesús, no podríamos. Y entonces nosotros debemos de aprender a valorar lo que Cristo nos ofrece. Después de que Él resucitó, Él va con sus discípulos, ellos están reunidos, están comentando de todas las cosas que han pasado, tienen temor, creo que es normal, habían puesto la esperanza en quien les había ofrecido una vida nueva, pero después que había muerto, era normal que ellos estuvieran preocupados. Pero es ahí donde Jesús aparece y les ofrece paz, que como digo, es lo que necesitamos en esos momentos de dificultad, momentos donde no podemos por cuenta propia. Y es importante que sepamos apreciar la paz que Jesús nos ofrece, porque tenemos la opción de caminar de la mano de Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, o podemos alejarnos de Él y llevar las cargas por cuenta propia. Y Dios no nos obliga. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice: te ofrezco hoy la vida y el bien. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso está en Deuteronomio, creo que es capítulo 30. Pero habla de eso. O sea, está ofreciendo la propuesta de, ok, obedece los mandamientos o vive a tu manera. Y esa es una opción que tenemos. Dios no nos obliga, pero nos propone un estilo de vida en el cual podemos tener paz, como dice aquel canto, en medio de la tormenta. Entonces nosotros tenemos la opción de vivir de la mano de Dios y soportar dificultades y enfrentar aquellas cosas que son difíciles, pero de la mano de Él podemos tener confianza, podemos tener paz. O podemos apartarnos y vivir a nuestra manera, buscar cualquier pretexto, podemos hacerlo. Dios no nos obliga, pero ahí caminamos desesperanzados. Por eso es que es importante que podamos valorar la paz que Jesús nos ofrece. Como digo, Jesús trae paz en medio del temor, así como estaban los discípulos. Su presencia calma la confusión. Los discípulos estaban turbados y pensaban ver un espíritu. En nuestros miedos y ansiedades, Cristo trae verdadera paz. Es lo que Cristo nos ofrece. La paz de Cristo es un regalo permanente. Esa es una cosa maravillosa. Es un regalo permanente. Es como tener una aseguranza, que esta sí funciona. Porque muchas aseguranzas, ahí está, uno va de pagar y pagar y pagar, y a la hora que uno necesita, quieren complicársela para que uno no obtenga el beneficio, y aparte de eso, pues todavía tiene que pagar uno. En cambio, la paz que Jesús nos da es un regalo permanente, ¿verdad? Todo cambia, todo es pasajero, pero las promesas de Dios son permanentes y su paz es permanente.
en la abundancia, en la escasez. Hace poco estaba escuchando un podcast que me aparece así, de una entrevista de este cantante secular colombiano. Y siempre me gusta escuchar, como digo, cualquier tipo de cosa, ya sea de ciencia, de salud, personas exitosas, para ver qué es cuál es el proceso de vida y las cosas que llevan. Y una de las cosas que él menciona es que dice: no existe la felicidad como un estado constante, es más bien algo de día a día. Y lo que él estaba mencionando, lo que me llamó la atención de esa expresión, es que es precisamente lo que estoy diciendo, de que cristianos o no cristianos enfrentamos las mismas dificultades. Uno no pasa contento todo el tiempo, uno no pasa con alegría, o porque una persona ya solo porque es famosa es feliz todo el tiempo. Eso no es así. Hay momentos de alegría, hay momentos de enojo, hay momentos no sé, de cualquier tipo de emociones que experimentamos. Y bueno, dice, y usted puede decir, ¿por qué no poner un ejemplo de alguien cristiano? Y sí pensé, pero hoy también escuché un documental que habla de las iglesias cristianas y de los predicadores o teleevangelistas que precisamente enseñan este mensaje de la prosperidad. Y como es un documental, hablan del montón de cosas que hacen y que están mal, porque prometen y prometen para que una persona se haga una idea de que el camino de Dios es fácil y que van a tener abundancia todo el tiempo. Y eso no es así. Ya vamos a ver una parte que habla, por eso decía, ¿por qué tomar un ejemplo de una persona secular? Bueno, porque irónicamente pareciera que hay personas que en lo secular viven un proceso y lo enfrentan con valentía, con realismo, ¿verdad? Entender que en la vida no todo es felicidad, no todo es alegría. Muchas personas logran entender que es así, pero luego viene otro cristiano, entre comillas, y promete cosas, por ejemplo, de no sé cuánto de dinero, y usted va a ser bendecido y recompensado por eso. Había un corito cuando yo estaba pequeño en la escuela dominical que decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, el que da 1 centavo, el Señor le da 2, algo así. Es bonito, ¿verdad? Pero cuando ofrendamos a Dios con la intención de doy para que tú me des, ahí estamos mal. Y es lo que hacen, decía en el documental, muchos predicadores, que eche todo a la canasta y así Dios le va a bendecir. Tenemos que dar porque Él es el Rey, porque estamos agradecidos en nuestro corazón, pero no porque te doy, Señor, para que me des. La cosa no es así. Por eso decía, pongo un ejemplo secular de una persona que entiende que la vida no funciona de alegría todo el tiempo, de felicidad todo el tiempo, sino que hay tristezas, hay dificultades y hay que superar cada dificultad. Así es la vida. Pero luego viene otro patán cristiano, entre comillas, que ofrece una vida fácil cuando en realidad no es así. Lo que Jesús nos ofrece y que es estable es la paz. Eso es lo que Jesús ofrece y eso es permanente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a experimentar escasez económica. Tarde o temprano va a experimentar problemas físicos. Se va a enfermar, me voy a enfermar. Tarde o temprano experimentamos situaciones emocionales, temores. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí ya no funcionó la cobertura de Dios. Porque si nos ilusionamos de que todo nos va a ir bien y que todo va a ser abundancia, no estamos siendo realistas.
Lo que Jesús nos ofrece y es permanente es la paz. Es lo que Jesús nos ofrece. Y por eso es que debemos aprender a caminar con guardando esas promesas de Dios. Ahora, ¿estoy inventando? Bueno, veamos un ejemplo en el libro de Hebreos capítulo 11, que habla acerca de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y esto no concuerda, el estilo de vida que ellos vivieron no concuerda con un evangelio de prosperidad. Dios prospera definitivamente, y la prosperidad también tiene ciertas cualidades. Hay que saber administrar. Hay una relación estrecha entre la prosperidad y la administración. Hay que saber usar lo que Dios nos da y hacerlo multiplicar. Se da cuenta que hay una gran diferencia. Hay una frase bastante popular que dice: si le das un pescado a alguien, come un día, ¿verdad? Come ese día. Pero si le enseñas a pescar, va a comer todos los días. Hay una gran diferencia en esa acción. Entonces, si Dios nos da y si no sabemos administrarlo, entonces no vamos a pasar de una misma posición. Vamos a regresar a lo mismo. Pero si aprendemos a administrar lo que Dios nos da, entonces ahí es donde va la prosperidad. Al ser buenos administradores, para hacer multiplicar aquello. Cuando a uno se le dieron 2 talentos, fue y multiplicó esos talentos. Cuando a otro le dieron 3 o 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y multiplicó esos talentos. Cuando José estaba en Egipto y empezó a recoger el grano de lo que estaba produciendo en la época de abundancia, recogieron y recogieron, hicieron graneros mucho más grandes y almacenaron todo. Al principio llevaban un conteo de todo lo que, de lo que estaba recogiendo, pero después hasta perdieron la cuenta. Era tanto lo que estaba produciendo la tierra. Después de eso, ¿qué sucede? Cuando empieza el tiempo de escasez, tanto los egipcios como los habitantes de aquellos alrededores comenzaron a buscar y a comprar el grano que había en Egipto, lo que había almacenado José. ¿Qué hizo José? Empezó a vender el grano. Curioso, no empezó a regalar. A veces pensamos que todo tiene que ser regalado y regalado. No, José no se puso a repartir. Aquí hay abundancia, así que hay para todos, pasen. No, José empezó a vender el grano. Cuando la gente se quedó sin dinero, entonces vendieron sus propiedades, sus ganados, sus casas. Cuando se quedaron sin casas, le dijeron a José: tómanos a nosotros como tus esclavos y vamos a trabajar para el faraón, solamente danos comida. Tampoco está regalando. Ellos empezaron a trabajar por comida. Y fue de esa manera como ellos pudieron salir adelante, por la administración de un hombre llamado José. Pero ahí no habla la Biblia de que empezó a regalar y a regalar y a regalar. No, tiene que ser en orden. La prosperidad está relacionada con eso, pero no es de que si usted da un centavo, el Señor le da 2. No es así. Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos. De eso no hay ninguna duda. ¿Verdad? No estamos diciendo que Dios no nos da. Dios nos sabe bendecir. Para empezar, yo nunca pensé que iba a venir a este país. Pero yo estaba viviendo en México. Yo recuerdo, mi hermana Digna me llama, tal vez no sé si ella se acuerda, pero me llama y me dice: te tienes que regresar a El Salvador porque ya los papeles que metió mi mamá ya salieron. Completa los trámites en El Salvador y luego te vienes para acá. Yo no le pedí eso a Dios. Viví en México casi 2 años. Estuve en diferentes lugares cerca de la frontera, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez. Estuve por un buen tiempo. Nunca intenté pasarme para acá, pero Dios tenía planes mejores. Me dio lo que yo ni siquiera le pedí. Pero Dios es fiel. Por eso le digo, Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos.
No estoy diciendo yo que no hay que pedir ni hay que esperar que Dios nos bendiga. Claro que sí. Pero el punto es que tengamos una idea correcta de cómo son las cosas. No es de que Dios te bendice y te saca de la pobreza, y si no administras bien aquello, ¿qué? Regresas a lo mismo. Por eso es que debemos de ver las cosas de una manera correcta, como enseña la palabra. Ahora, en la porción que estamos viendo aquí, en Hebreos capítulo 11, vemos a un hombre. El primer ejemplo que quiero que veamos es Abraham. Versículos del 8 al 10, veamos primero. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Para empezar, sale sin saber para dónde va. Por eso digo, Dios no es que nos da las cosas así bien facilito, así sin que nos cueste nada. No es así, no es así. Dios le prometió y él obedeció, pero dice el versículo una vez más: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía, pero iba por fe. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios le prometió que fuera a la tierra de Canaán. O sea, no le dijo a dónde, pero esa es la tierra que Dios le prometió, la tierra de Canaán, que es donde viven los israelitas en la actualidad. Entonces, Abraham obedeció sin saber para dónde iba, pero obedeció. Llegó a la tierra de Canaán, ¿y qué sucede? Vivió ahí como un extranjero. Es como que Dios le prometa una casa a usted, y usted sale y habita esa casa, pero esa casa, a pesar de que Dios se la ha prometido, usted habita ahí pagando renta. O sea, ¿me diste la casa, Señor? ¿O es que solamente voy a rentar? Lo que muestra aquí, el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, la tierra que Dios le prometió, pero él la habitó sin adueñarse de ella, sin apropiarse de ella. Se da cuenta que las cosas no son así de fáciles. No es de que todo es bien facilito, que nada nos cueste. Dice más adelante: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Morando en tiendas. ¿Por qué no empezó a construir? Si esa era la tierra que Dios le había prometido, ¿por qué no empezaron ni siquiera a construir? Y sabía usted que después de ese tiempo, los descendientes de Abraham tuvieron que regresar a Egipto. Abraham incluso hubo un tiempo de sequía y él regresó a Egipto. Estuvo un tiempo allá en Egipto. O sea, Dios le promete la tierra de Canaán. Abraham sale para Canaán, y después de eso él vive ahí como extranjero, viviendo en tiendas de campaña, y después de eso viene una sequía. Era tan fuerte que él buscó un lugar donde encontrar cómo sobresalir, cómo sobrevivir, pero no se la puso facilita. Le dio promesas, le dio la tierra, pero vivió como extranjero. Vino la sequía y ellos salieron para Egipto. Eso fue Abraham. Pero más adelante, el relato que mencioné acerca de José, ya son descendientes. Está Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Jacob tenía a estos hijos que vendieron a su hermano José, y este que estaba en Egipto fue para ese entonces cuando también hubo otra sequía, otra hambruna, y la gente acudieron a Egipto. Ellos vivieron como extranjeros en una tierra que Dios les había prometido. ¿Cómo es posible eso? Por eso es importante que comprendamos las Escrituras
que no es solamente un versículo y ya con esto me remedia la vida. No es así. Hay que ver el contexto. Hay que ver lo que Dios nos está explicando. Aquí estamos viendo los héroes de la fe. Pero son personas que vivieron, como mencionaba, tanto cristianos como no cristianos, enfrentamos las mismas dificultades. La diferencia es que el que pone su mano en el arado y continúa siguiendo a Jesús, este tiene la paz. La paz, la promesa que Dios les dio, que Jesús le dio a sus discípulos y les dio paz. Y esa paz es permanente. Esa paz nos ayuda para que enfrentemos la vida en las buenas y en las malas, en la abundancia o en la escasez. Así es como Dios nos enseña por medio de su palabra. Seguimos leyendo el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivieron como extranjeros en una tierra que Dios les había prometido, pero a pesar de todo aceptaron el proceso que Dios tenía para ellos, porque su confianza estaba puesta en Dios. Y eso es lo que debemos nosotros aprender también, a confiar en el propósito de Dios, en el proceso de Dios. Debemos de aprender a confiar en el proceso de Dios. Veamos el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué curioso, ¿no? De que Dios les ha prometido, pero lo miran desde lejos, lo saludan, como que se quedan con las ganas, pero creyeron en las promesas de Dios, porque no lo alcanzaron. Es lo que dice el versículo. Versículo una vez más dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es como triste, pero un hijo de Dios se mantiene firme. Un hijo de Dios se mantiene firme. Por eso decía, no es de que si usted da un centavo, el Señor le da dos. O sea, no debe de ser esa nuestra motivación. Si vamos a dar, debemos de darlo con soltura, con amor y con entrega. Y de lo que sí le puedo asegurar es que Dios es fiel y nos da mucho más de lo que nosotros tan siquiera pensamos. Por eso le ponía el ejemplo. Y si le hablara de más cosas que he vivido, y yo creo que usted también es testigo de la fidelidad de Dios. Algunas veces nos quedamos cortos con nuestras peticiones porque Dios nos da con mayor abundancia. Pero nuestra fe debe de ser que el Señor, debemos de confiar en el proceso de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él obedeció, aún sin saber para dónde lo estaba mandando. Al final murieron sin haber recibido lo que les prometió, pero se mantuvieron fieles. Entonces, ¿quién dice que nosotros somos mejores como para que nos encaprichemos o hagamos berrinche y pensemos que tenemos que tener todo lo que nosotros le pedimos? Eso no quiere decir, por supuesto, que no vamos a gustar de las bendiciones que Dios nos da. Claro que sí. Como digo, somos testigos de lo bueno que Dios ha sido, de las cosas maravillosas que nos ha dado. Pero nuestra fe no tiene que estar condicionada, pues. No tiene que estar condicionada. Tenemos que mantener esa fe puesta en Dios. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pudieron retroceder, se pudieron retractar, se pudieron regresar, pero ellos sabían a dónde tenían puesta la mirada. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aunque ahorita no entendamos, Dios tiene algo mejor para nosotros. Aunque ahorita no comprendamos el proceso de por qué, Dios sabe el por qué. Con solo su paz
ahí estamos tranquilos. Podemos enfrentar las dificultades. Podemos enfrentar lo que venga. Y para ir terminando, leamos los versículos del 32 al 39, siempre de Hebreos. Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Recordemos que al principio hemos hablado del ejemplo de Abraham, pero aquí ha mencionado muchos más ejemplos. Pero dice el escritor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Otros fueron atormentados, unos fueron victoriosos, unos fueron fuertes, pero dice aquí, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido nuevamente. ¿Verdad que eso nos suena a que ponga $10,000 en la canastita y Dios te va a dar 100,000? La cosa no funciona de esa manera. El que es fiel a Dios no le pone condiciones a Dios. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso es lo que ofrece Jesús. Las aves de los cielos tienen nidos. Las zorras, dijo Jesús, tienen guaridas. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es lo que Jesús nos ofrece, que seamos fieles a Él sin poner condiciones. Y después de eso, pues, Dios que es fiel, es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo que Dios no nos va a sostener? ¿Cómo que Dios no nos va a sacar adelante? Pero la lista de personas que estamos viendo aquí es una cosa muy difícil. Y aún así dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos ofrece Cristo después de su resurrección? La paz. Es lo que nos ofrece Cristo. Paz para la abundancia, para la escasez, para la enfermedad, para la inseguridad, para las preocupaciones, para cualquier cosa. Es la paz. Es lo que Jesús le ofreció a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es lo que Jesús nos ofrece en esta noche, ¿verdad? Mantengamos ese balance, comprendiendo que la felicidad no es una condición permanente, es ocasional. Pero lo que sí es permanente es la paz de Dios, que nos ayuda a enfrentar las buenas y las malas. Así que debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora te agradecemos porque
Tu palabra es maravillosa, es asombrosa. Muchas veces no entendemos el proceso por el cual nos llevas. Pero gracias, Padre, por este ejemplo que encontramos en tu palabra de estas personas, Señor, así como Abraham, que creyó, así como estos diferentes personajes que creyeron en ti, y aunque alcanzaron buen testimonio y no recibieron lo que tú les prometiste, pero ellos mantuvieron una fe íntegra, confiando en ti, en tu fidelidad. Ayúdanos también, porque como tu palabra dice, ellos tuvieron tiempo de regresar, pero no lo hicieron. Y sabemos que también nosotros tenemos tiempo de volver atrás, pero no queremos volver atrás. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe cimentada en ti, que no ponga condiciones, que podamos amarte, oh Dios, en todo tiempo, con fidelidad, con entrega, porque sabemos que tú eres digno de confianza. Todo cambia, todo en esta vida pasa. Las promesas que la gente hace, oh Dios, o la gente nos falla, pero tú eres fiel. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.